si es que debe haber una especie de recuento de votos, nadie se opone a ello. El problema es que cuando usted va a plantear un recuento de votos, existen causales expresamente previstas en la ley, básicamente en el artículo 138 de la ley electoral, que son 3. Y esas causales no solo que tienen que ser alegadas, sino que tienen que ser total y absolutamente probadas por quien supuestamente se siente afectado por esta aparente inconsistencia en las actas. ¿Cuándo entonces usted puede jurídicamente abrir urnas para recontar votos? 1, inconsistencia numérica en las actas. 2, falta de firma del presidente o del secretario de la Junta Receptora del voto en las actas. 3, si es que en la copia del acta que recibe la organización política existe una inconsistencia con el acta procesada y computada por el Consejo Electoral. Esos son los únicos 3 casos en los cuales el artículo 138 de la ley electoral permite abrir urnas. Entonces, no es acá que usted va abriendo por la vida las urnas y recontando votos porque hay un capricho de un candidato que lo único que ha demostrado hasta acá, primero, es que no existe hasta aquí el tal fraude que alega, porque yo no he visto una sola prueba de aquello, y lo otro es que parecería ser que solo ya una obstinación, un capricho, han pasado 2 semanas y el fraude no se ha logrado probar. Entonces me parece que acá hay un candidato, yo decía ayer, comentaba, este candidato, y me refiero al señor Pérez Guartambel, que metió por la ventana a su candidata vicepresidencial, incumpliendo todas las reglas de democracia interna. Y en ese momento el Consejo Electoral nunca hizo respetar las reglas, ahora menos. Pero ese mismo candidato que hizo eso, ahora quiere también meterse por la ventana a la segunda vuelta electoral, sencillamente porque no acepta el resultado, que ha quedado en tercer puesto hasta acá y que no le alcanza para llegar a la segunda vuelta. Usted e Ismael han dicho la palabra envenenada, la ley. Este es el problema. No se puede hacer cualquier cosa. Solo se puede hacer lo que establece la ley. Y eso es lo que no han querido desde el comienzo. Nadie ha querido eso desde el comienzo. El Consejo Nacional Electoral calificó candidatos, descalificó, permitió cambios de candidatos, cambios de binomio, permitió toda clase de cosas al margen de los reglamentos. ¿Cómo después puede sujetar a todos en el corralito de la ley? Este es el problema del Consejo Electoral. Y lo que tenemos es que no han podido organizar este proceso porque ni siquiera han podido unirse entre ellos, establecer acuerdos entre ellos. ¿Cómo pueden provocar un acuerdo entre todos? Al final, lo que hemos terminado es que la presidenta hace lo que le parece, incluyendo el entregar a la población resultados parciales, y cada consejero establece comunicados por su cuenta con sus propias posiciones, y por último, vacaciones para uno de los consejeros. Entonces, la consecuencia o la conclusión es que no hay Consejo Nacional Electoral. Hay vocales, pero no hay Consejo Nacional Electoral. Habría, si es que el Consejo en conjunto por mayoría toma decisiones. Eso no existe. Con un cambio, es decir, con un acto de magia, se transforme la realidad. No creo que ocurra eso. La verdad es que el señor Pérez Guartambel vino con el anuncio de que hay fraude, sin pruebas, como dice Ismael. Esto es muy sencillo, es el argumento, yo decía, es el argumento viejo de que hay complot y hay fraude, y la prueba es que he perdido. Entonces, ¿quién le puede rebatir eso? Y de ahí no ha salido. Lo demás era pura ilusión. Era demasiado civilizado que se pusieran de acuerdo y que dialogaran en el Consejo Electoral y en presencia de delegados internacionales. Al final siguen los mismos argumentos. Si he perdido, hay fraude. ¿Serían las elecciones limpias o se corregirían todo si es que yo ganara, si es que me dan la victoria? Eso es todo. La primera de ellas es este mensaje de amenaza y chantaje al país respecto al retorno del correísmo, al cual por supuesto creo que muchos o la gran mayoría no
no El somos partidarios. 70% ha dicho que no. ¿No? Entonces, pero claro, esto de decir, por un lado, primero, que entre la legitimidad y la legalidad para el señor Pérez Guartambel está la legitimidad, es decir, que al caballero le importa un pepino la ley. Y eso a mí me preocupa porque si el señor llegara a ser presidente de la República, una de las principales funciones constitucionales que tiene el presidente de la República es cumplir y hacer cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Y resulta que estamos frente a un señor político que desprecia la ley absolutamente porque su legitimidad está por encima de la ley, más o menos como cierto rey que antiguamente decía que el Estado era él, ¿no? Esos son los aires de un señor que sin poder demuestra eso. No me quiero imaginar a Pérez Guartambel como presidente de la República, más o menos como cierto expresidente que gobernó 10 años del país. El ¿no? modelo parece que es. Sí, ese discurso parece que tanto él criticó, parece que le quedó gustando y que lo que no le gustó entonces es no ser él el dueño del poder. Y eso a mí me preocupa por un lado. Por otro lado, que se diga entonces que si es que él pasa la segunda vuelta, eso es democracia y todo está muy bien y todos los demás sectores políticos tienen que girar en torno a su candidatura para evitar el retorno del correísmo. Y eso está perfecto. Pero si es que hay segunda vuelta y él no está en ese balotaje, entonces ahí hay fraude, aunque no se demuestre, y como dijo él, ni sueñen que vamos a apoyar al candidato Lasso y a sus aliados y a su movimiento político. Esa es una cuestión de locos, ¿no? Volvió al discurso incendiario del cual parece que él nunca salió. Primero eso. Lo otro, ¿qué podría hacer el Consejo Electoral? Bueno, si es que se proclaman resultados, según los artículos 137 y 139 de la Ley Orgánica Electoral, se abre la posibilidad de presentar recursos en sede administrativa, es decir, ante el propio Consejo Nacional Electoral. Impugnar determinadas... Para eso van a tener, efectivamente, para eso van a tener 2 días. Entonces, ahí vendrá la prueba de fuego para Pachacuti y el señor Pérez Guartambel, porque ahí es donde él tendrá que demostrar, ahora sí con pruebas, que efectivamente hay inconsistencia numérica, que hay falta de firmas en las actas, que hay inconsistencia entre la copia del acta que él tiene y la copia computada por el Consejo Electoral. Es decir, ahí sí él tendrá que probar que se ha cumplido una o varias de las 3 causales que establece la ley para abrir una urna. No es acá capricho, pues, no, abran el 100% de las urnas en Guayas y además abran el 50% de urnas o el 50% de actas en 16 provincias, solo porque yo quiero, incluso en provincias donde yo gané y donde el resultado no está en discusión, también ábrame ahí, porque yo quiero y además yo voy a seleccionar las actas. No, ese tipo de acuerdos al margen de la ley en un Estado de Derecho, que creo que algo podemos rescatar de eso acá en Ecuador todavía, eso no puede ocurrir. Entonces, ahora sí viene la prueba de fuego y por eso yo creo, y coincido con don Lolo, en el sentido de que la estrategia de Pérez Guartambel es impedir a toda costa el escrutinio por el anuncio de la proclamación de resultados, porque saben perfectamente que cuando eso ocurra, el tiempo legal empieza a correr apenas 2 días para interponer recursos en vía administrativa o recursos contencioso-electorales. Ismael, y en este momento si es que hubiese, lanzar tiros al aire. Pero además si hubiese un fraude, no es solo para él, pues. Son un fraude las elecciones. Y entonces el candidato que ya está paseándose y también es producto de ese fraude. Y entonces se han puesto de acuerdo, no sé si los 16, los 14, solo 2, para frenar al señor Pérez Guartambel. Y si él tiene la demostración de un fraude, no es para él, es para las elecciones, ¿o no? A ver, a mí me parece que el candidato Pérez Guartambel está sobredimensionando el resultado histórico, sí, que ha conseguido el movimiento indígena. Cuando ellos se han presentado con candidato propio, recordará usted la elección de 2002 con Antonio Vargas, era no más allá del 2.4, 2.6%, lo propio luego con Luis Macas, que sacó, me parece que algo más allá del 4.5, 4.7%. Hasta ahí era la mejor votación, la de Luis en la primera vez. Eso fue lo que pudieron. Obviamente cuando presentaron a Freddy Eles, recuerdo yo, algo así del 20-21% de votos, pero no más. Entonces, claro, cuando ahora van con candidato propio, sacan un resultado importante. Pero cuidado, nos estamos sobredimensionando.
Porque aquí de lo que usted dice hay una cuestión importante. Pérez Guartambel ha dicho que tras demostrarse el supuesto fraude, que no han logrado probar después de 2 semanas, incluso el resultado podría variar tanto que él ha anunciado que él ganó la elección. Es decir, que él desplazaría del primer lugar inclusive al candidato del correísmo. Y yo digo, bueno, ¿quién te ha hecho creer, primero, que tú eres el único opcionado a ganarle al correísmo en un balotaje? Y de ser así, o incluso en una primera vuelta, ¿por qué no ganaste abrumadoramente en la primera vuelta y por qué del escrutinio oficial tu resultado te da para quedar fuera del balotaje, es decir, en tercer lugar y con 19 punto algo por ciento de votos? Entonces me parece que eso es un error. Es más bien una estrategia. Sí, pero es una estrategia que ya no le está funcionando, porque la gente, digamos, en un inicio, cuando él salió con este discurso del supuesto fraude, muchos dijimos, bueno, pueden haber dudas, pueden haber inconsistencias, vamos a ver qué pasa cuando se proclamen resultados y vamos a ver si logra probar esas inconsistencias que le han llevado a afirmar que ha habido fraude. Resulta que ya vamos para la tercera semana de la elección y eso no ha ocurrido. Entonces me parece que es un discurso que ya está llegando a cansar. Está llegando a aburrir a la... Entonces, yo no sé a qué está jugando el Consejo Electoral, porque estamos perdiendo tiempo valioso. No sé si ellos también con Pérez Guartambel están trabajando solapadamente para acrecentar las posibilidades de la candidatura, que ya tiene fijo su participación en el balotaje. Porque a esa no le han puesto ningún pero, a esa candidatura no le han puesto ningún pero. Mire, don Francisco, y aquí hay una cosa muy puntual. Sí, seguimos en el tema electoral, pero me desvío puntualmente del tema Lasso y Pérez. Aquí hay un asunto importante respecto a la candidatura del señor Arauz. Yo no sé qué espera el Consejo Electoral para, ahí sí oficiosamente, según el artículo 281 de la ley electoral, abrir una investigación en sede administrativa respecto a estas acusaciones graves que se están haciendo de financiamiento, respecto a los posibles aportes ilícitos a la campaña electoral del correísmo y básicamente del binomio correísta. Fiscalía está haciendo lo suyo por su lado y eso va a tardar su tiempo y es en cuerda separada. ¿Qué esperamos en el Consejo Electoral para iniciar una investigación oficiosa y, de ser el caso, llevar la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral? Muy difícil. ¿O es que acá la ley se va a aplicar a rajatabla para unos y vamos a seguir laxos y contemplativos con el correísmo? Claro, pero ahí en la etapa de la inscripción de candidaturas y ahora cuando se presenta esta grave denuncia, el Consejo Electoral después de 3 o 4 semanas casi no ha hecho nada, ¿no?, de investigar este tema que para mí es fundamental y decidor, porque ojo, la consecuencia de que se demuestre que hay aportes ilícitos a la campaña elimina al candidato y a lo mejor es impedir que se acceda al cargo para el cual fue elegido. Esa es la consecuencia que establece la ley electoral. Pero para llegar a determinar si debe o no debe acceder al cargo, hay que investigar. Y en esto la señora... Pero ahí no, pero Ismael, claro, ahí eso no van a investigar. Lolo, no, ahí no se topará nada, ¿no? Porque parece que eso no conviene.